Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero recomendar algunos libros de geometría. Generalmente, cuando me hablan de la geometría, me preguntan qué me imagino cuando alguien me menciona la palabra geometría, vienen a mí ecuaciones algebraicas, ecuaciones de segundo, de tercero, ese tipo de cosas. Es decir, identifico de mala manera la geometría con la geometría representada por las ecuaciones del álgebra. Pero la geometría en sus inicios no era una cuestión algebraica. Este es un método de la geometría. El álgebra, la geometría analítica, los grupos, todo eso que se deriva de una reflexión posterior, es un método que permite demostrar teoremas geométricos, pero en sus inicios la geometría era algo muy sencillo, eran dibujos quizás sobre la arena, y razonamientos lógicos. A eso hoy día se le da un nombre un tanto canallesco, geometría sintética, en oposición a las diferentes geometrías que utilizan métodos derivados del álgebra. La geometría sintética utiliza los proverbiales dibujos mal hechos de Poincaré y una buena dosis de lógica. De hecho, el concepto de modelo de la lógica lo introduce Tarski a imitación de los modelos de la geometría. ¿Cuáles modelos de la geometría? Los modelos de la geometría hiperbólica, los modelos de la geometría no euclidiana en general, eh, tal y como los pensaba Beltrami. Representar esas geometrías que son infinito-dimensionales sobre superficies finitas, y así surgen esas ideas de la esfera de Riemann o el toro o todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno piensa en geometría, debe uno tener una visión amplia. ¿Qué entendemos por geometría? Bueno, aquí podemos hacerle como lo dije al principio. Geometría no es otra cosa que dibujos sobre el papel. O bien, si somos de índole más lógica, lógico-matemática, la geometría se define a partir de una serie de axiomas, como la define Hilbert, por ejemplo. Bueno, pero no vayamos tan lejos. Vamos a un libro que es muy interesante, que a mí me pareció muy interesante, Geometría Clásica. Geometría Clásica. Va a trabajar la euclídea, la transformacional, la inversiva y la proyectiva. La mayoría de quienes estudian física han visto la geometría inversiva o geometría de inversiones. Sucede que quienes les enseñan eso no les dicen que están trabajando con una transformación que se denomina transformación de inversión. ¿Cuál es ese método en donde se introduce la geometría de inversiones? Hay un libro de Blumenthal, de Leonard Blumenthal, muy bueno, sobre la geometría de inversiones. Es ahí donde yo me enteré que el método de imágenes de la electrodinámica, en particular de la electrostática, el método de imágenes de la electrostática no es otra cosa que una aplicación de la geometría de inversiones. La geometría euclidia, bueno, ¿para qué abundar sobre lo que ya todo el mundo cree que sabe? Incluso yo creo que sé. La geometría transformacional es la geometría euclidia enfatizando el grupo euclidio, que es el grupo de congruencias, el grupo de traslaciones, el grupo de rotaciones, el de las inversiones y finalmente la geometría proyectiva, donde aparecen las transformaciones birracionales. Este es un buen libro, es elemental. Encontrarán algo de álgebra, cuál debe de ser, pero en general es un trabajo en el que las representaciones algebraicas no superan las representaciones gráficas. Otro libro interesante, pero este sí ya enfocado directamente sobre un tema que a todos nos apasiona, o creo yo que a todos nos apasiona, Euclidean and Non-Euclidean Geometries, geometrías no euclidianas y euclidiana, de Elena Noroña. ¿Cómo se llamaba el autor del otro libro? Se me olvidó decirles. Son varios. Leonard, Luis, Liu y Tokarsky. Aquí están. Leonard, Luis, Liu y Tokarsky son los autores de este. Es un libro no muy reciente, pero todavía disponible fácilmente, es del 2014. Este de Noroña, de María Elena Noroña, este es un poco más viejo, es del 2002.
Y este sí va a traer, por supuesto, representaciones algebraicas, porque ya es un libro en el que va a aparecer con mucho vigor todo lo que son las matrices y todo eso que nos gusta tanto a los que nos encanta el álgebra aplicada a la geometría o la geometría aplicada a la álgebra. El álgebra eh, decía Condillac, la geometría nos da la simplicidad de la síntesis, mientras que el álgebra nos da la complejidad del análisis. En algún video hablé sobre Condillac y su visión del álgebra como lenguaje perfecto y de la manera en cómo representa la geometría. También es un tema que saqué de Michel Foucault, pero bueno. Entonces aquí tenemos esto, clasificación de isometrías. Lo único malo de estos libros es que luego se vuelven demasiado elementales y no hablan de los vectores de Killing, pero sí introducen las transformaciones birracionales, se introducen las geodésicas, se introducen muchas cosas muy interesantes. Euclidean and Non-Euclidean Geometries de María Elena Noroña, 2002. Vamos a uno de esos que me gustan porque son viejitos. Este que no es tan viejo, pero para algunos les parecerá ya demasiado descontinuado. Para muchas personas lo que no fue publicado ayer ya no vale. Este es el volumen 1 de la geometría diferencial de Wedderburn. Wedderburn se titula Geometría diferencial en 3 dimensiones de Wedderburn de 1931. Geometría diferencial de 3 dimensiones de C.E. Wedderburn. Este es del 31. Este señor Wedderburn también tiene un libro de análisis vectorial del que hablé en alguna versión, en algún video previo. Este libro es el volumen 1, creo que decía ahí, dice volumen 1, de dos volúmenes. En el primer volumen vamos a encontrar los temas típicos de la geometría diferencial y en el volumen 2, ¿cuáles son los temas típicos de la geometría diferencial? La definición de curva, la definición de superficie, las coordenadas intrínsecas, o sea, el método de Gauss, las formas fundamentales, la primera, la segunda, la tercera formas fundamentales, ese tipo de cosas, algunas superficies conocidas, las geodésicas, los símbolos de Christoffel. Eso es más o menos lo que viene a ser los temas típicos de la geometría diferencial. Las ecuaciones de Codas y Mainardi, es decir, las condiciones de consistencia que permiten afirmar la existencia de las superficies es lo que constituye cualquier curso de geometría diferencial, así sea elemental o lo que sea. Es mostrar que esas ecuaciones son consistentes y que no nos estamos haciendo tontos solos. Entonces también trae sistemas triplemente ortogonales de superficies o coordenadas curvilíneas, invariantes diferenciales de una superficie, algunos les llaman así, y avances recientes. ¿Qué trae el volumen 2? La notación que utiliza este señor Wedderburn es la notación vectorial. Encontrarán por todos lados la notación vectorial de Gibbs. Algunos prefieren las notaciones tensoriales, algunos prefieren otro tipo de notaciones, la notación de Cartan. Lo bueno que este es del 31, así es que todo lo vamos a encontrar o bien en la notación simbólica de Gibbs o bien en coordenadas. Si lo encuentran, Wedderburn es un buen libro. Quizá demasiado típico. El volumen 2 es menos típico, ya trae temas sobre la transformación de superficies. Vamos a otro, un poco más reciente, pero ¿qué tan reciente puede ser? Este señor, el autor de este libro es de 1967. El autor de este libro de geometría diferencial, que se llama Luis Auslander, tiene otro libro un poco más pequeño, porque este está más grande. Tiene un libro un poco más pequeño que nos habla sobre las variedades diferenciables. ¿Cuál es la diferencia entre un curso de geometría diferencial, que se titule así, geometría diferencial, y un curso de variedades diferenciables? Bueno, si nosotros vemos este libro, vamos a encontrar que va a hablar de las estructuras diferenciables en la parte 2. Estructuras diferenciables. No todo tratado de geometría diferencial utiliza el concepto de variedad, ese concepto de variedad que la concibe como una serie de parches. Las variedades son parches. Agarramos una región de, si es superficie,
que nos la podemos representar muy fácil. Agarramos una región de R2, este es R2, agarramos una región y la deformamos y así tenemos una superficie en R3. ¿Cómo se hace esa supuesta deformación? Pues con un mapeo. Agarramos todos los puntos, definimos una región aquí, cada uno de los puntos lo ponemos en correspondencia, gracias al mapeo, con una región de R3 que tenga curvatura, porque este no tiene curvatura. Entonces, generalmente así concebimos las superficies, como mapeos diferenciables de R2 en R3. Esas son las superficies típicas. Las variedades diferenciables son la generalización de este concepto de variedad, de este concepto de superficie, porque ustedes recuerdan, las superficies generalmente no tienen una representación analítica con una sola carta local. Necesitan varias, los parches. Necesitan irlas parchando por pedacitos. Por ejemplo, el ejemplo más elemental es la representación cartesiana de una circunferencia. Si ustedes la despejan, van a encontrar que aparecen dos signos. Un signo corresponde a la parte de arriba y otro corresponde a la parte de abajo. Bueno, depende cómo orienten los ejes, pero esa es la idea. Entonces, este libro de Luis Auslander va a empezar con estructura, va a empezar con lo que él denomina preliminares algebraicos, que es más bien un capítulo donde nos va a introducir su notación. Después va a hablar de variedades y estructuras diferenciables, de variedades. Va a hablar del operador de forma, de la notación de Cartan, de todo ese tipo de cosas. Grupos de Lie matriciales y marcos, haces de Marcos, el famoso haz de Marcos que tiene como siempre ejemplo el haz tangente. Invariantes diferenciales de curvas y superficies, teoría local de superficies, estudio global de las superficies. El otro día mostré uno sobre el análisis global de ¿cómo se llama este señor? Iba a decir Marsden, pero no es Marsden. Es Marston Morse, el cálculo de variaciones global. Integración y teorema de Gauss-Bonnet. Este libro sí es un poco más avanzado que los anteriores, ya que va a preferir la notación simbólica de Cartan por sobre la notación simbólica de Gibbs. Qué buen libro este. Algunos libros me resultan demasiado buenos cuando los veo que quiero leerlos de nuevo, aunque los haya leído. Voy a presentar ahora dos que son pues ya viejitos, también viejitos. Este es del 60. Este es del 60, a ver si no. Pero la versión que yo tengo es de. Bueno, parece ser que la original es de 1950. Yo tengo una de 1960. La introducción a la geometría diferencial de Blaschke y Reichhardt. Estos son los señores. En la colección Die Grundlehre der Mathematische Wissenschaften in Darstellungen. El volumen 58. Blaschke. Es muy breve el libro, es muy breve, pero no se dejen llevar por la brevedad. El libro contiene una gran cantidad de información. Esa frase de Lefschetz refiriéndose al librito de ecuaciones diferenciales ordinarias de Hurewicz cabe perfectamente bien aquí. ¿Cómo en tan poco espacio cabe tanta información? Vectores, determinantes y matrices, superficies y líneas, formas de Pfaff, producto interior, plano, líneas geodésicas, superficies mínimas, geometría diferencial de n dimensiones. ¿Cómo cabe tanta ciencia en tan poco? Y unos dibujos sorprendentes de verdad. Sorprendentes dibujos, representaciones sorprendentes de las superficies en este librito de Blaschke. Blaschke tiene otro libro sobre la geometría diferencial y la teoría de Einstein. Sobre la geometría diferencial y la teoría de Einstein. Voy a presentarlo pronto. Quiero sobre todo llamar la atención sobre el capítulo que trata de las formas de Pfaff, que es el capítulo 3, a partir de la página 35, Pfaffsche Formen, que es donde va a introducir el cálculo de Cartan, las formas de Pfaff, a ver si no se va demasiado, si no se difumina demasiado la imagen. Va a introducir las formas de Pfaff.
aunque todavía no utiliza el cálculo de Cartan, sino que las va a introducir con una... No, de hecho, utiliza Blaschke la notación de Cartan, la típica notación de Cartan, la original, sin producto cuña. Era uno que es un clásico de la geometría diferencial. Yo no sé por qué no está traducido al español. Prefirieron traducir las lecciones de Felix Klein sobre la matemática en el siglo XIX en lugar de traducir este librazo, que es lecciones sobre la geometría no euclídea de Felix Klein. Este es el volumen 26 de la misma colección anterior. Este se editó en 1928. Obviamente este no es el de 1928. Este es el del 67. Esta es una versión del 67. Pero sigue siendo un buen libro que debe de ser leído con detenimiento. Uno puede ver el gran dominio que tiene Klein de la matemática, porque primero nos cuenta la historia, bueno, primero nos describe la situación problemática, después nos pasa por una serie de soluciones, todo ello en prosa, y finalmente llega a escribir unas pocas ecuaciones. Por ejemplo, este capítulo, las transformaciones rígidas, Die Starren Transformation, Die Starren Transformation, las transformaciones rígidas. Las transformaciones rígidas, por supuesto, son la rotación y la traslación. Son las de la geometría euclídea. Eso nos lo introduce antes de llegar a las geometrías más complicadas. Bien. Libro de Klein, si lo encuentran, no duden en comprarlo. Este es un poco más grueso que el anterior. Miren, el libro de Blaschke es un poco más delgado. Dos muy buenos libros que los ayudarán a apreciar el poder de la geometría diferencial como materia, que debería de ser, que es necesaria para representarnos la mayor parte de las construcciones algebraicas y algunas otras cosas más. Muchísimas gracias.